Introducción al Nican Mopogua de Don Antonio Valeriano. El documento primitivo de las apariciones de la Santísima Virgen en México bajo la advocación de Guadalupe es el Nican Mopogua, llamado así porque comienza con esas dos palabras que significan aquí se narra. Fue escrito en elegante náhuatl poco antes o poco después de la muerte de Juan Diego. El padre Florencia propone una aproximación entre 1540 a 1545 por el indio noble y sabio don Antonio Valeriano, 1520 a 1605, poseedor del náhuatl clásico, su idioma natal, del castellano igualmente asimilado en su infancia y del latín, aprendido durante la colonia, amén de las demás ciencias, artes y humanidades que trajo consigo la conquista española. Él, como muchos coetáneos suyos, asimiló perfectamente la cultura occidental y conservó la riqueza de su cultura nativa. Aprendió las letras en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y formó parte del grupo de investigadores indígenas que dirigía Fray Bernardino de Sahagún, acucioso y sapientísimo franciscano, cuyo método de rigurosa crítica nos ha legado una información segura sobre la historia, las cosas y las costumbres de la prehispania. Por esta circunstancia tan favorable, algunos historiadores guadalupanos creen que el contenido histórico del Nican Mopogua es un estudio de los sabios indígenas integrantes de esta comisión investigadora y que su redacción fue confiada a la pulida pluma de Valeriano. Otros, los antiguos y la mayoría de los modernos, atribuyen toda la paternidad del documento al referido don Antonio y reconocen como fuente de información al mismo Juan Diego, quien fue contemporáneo del padre de Valeriano y conocido de éste, coincidiendo los últimos años del vidente con la adolescencia y primera juventud del sabio. Este último contaría 11 años de edad a la fecha de las apariciones y 25 a la muerte de Juan Diego. Sea lo que fuere de estas aseveraciones, todos coinciden en reconocer un fondo de asistencia sobrenatural en esta relación del milagro guadalupano, en grado tal que los más serios investigadores la llaman el Evangelio de México y a su autor el evangelista de las apariciones. El documento resiste la más severa crítica. Los más sabios investigadores le atribuyen una autoridad única y decisiva, pues aunque existen documentos posteriores de peso y autoridad que nos refieren el mismo milagro, todos ellos han logrado su reconocimiento después de haber sido cotejados con la narración de Valeriano. La autoridad de ellos consiste en su independencia, en ser documentos confirmados del documento príncipe. Salve María, católicoactivo.com